Hola a todos, ¿listos para otra inmersión? Por supuesto. Siempre listo para explorar. Hoy nos vamos a sumergir en una historia bíblica que a veces se pasa por alto, Ah, sí. ¿De cuál se trata? la de Ismael. Y la pregunta que le ronda es, ¿por qué fue bendecido por Dios si no era el hijo de la promesa? Interesante. Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Exacto, para entender la bendición de Ismael primero hay que entender el contexto. Me gusta eso, contextualizar. A ver, explíqueme, ¿a qué promesa te refieres? Hablamos de la promesa hecha a Abraham, Ajá, de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Un linaje que llevaría a la bendición divina. claro, Isaac. Exacto. Isaac, hijo de Abraham y Sara, era considerado el hijo de esta promesa, el heredero principal. Claro, el hijo que llegó después de muchos años, casi un milagro. Pero Ismael era el primogénito, ¿no? Así es. Wow. Hijo de Abraham con Agar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Sin duda. Porque aunque Ismael no era el hijo de la promesa en el sentido estricto, Dios le prometió a Abraham que también haría de Ismael una gran nación. Exacto. Entonces había dos promesas, dos caminos hacia la bendición. Eso parece. Y fíjate que Ismael, a pesar de ser apartado enviado al desierto con su madre, no se quedó en la lamentación. Hablando del desierto, el desierto de Parán. Uf, sí. No suena precisamente a un lugar paradisíaco. Para nada. Un lugar árido e implacable, donde la supervivencia era un desafío diario. Pero este entorno hostil se convirtió en cierto modo en el crisol donde se forjó la fortaleza de Ismael. ¿Te imaginas tener que adaptarte a un lugar así, Imagínate. con tan pocos recursos? Debió ser una prueba de fuego para Ismael. Totalmente. Imagina la necesidad de agudizar los sentidos. Yeah. Aprender a leer las señales del desierto, cazar, defenderse. Yeah. En ese contexto, el desarrollo de habilidades como el tiro con arco no era un simple pasatiempo. Claro. Era vital para subsistir. Es increíble cómo la adversidad puede impulsar el ingenio y la capacidad de supervivencia. Y no solo eso. Esa destreza con el arco y la lanza, ¿no crees que se transmitió a sus descendientes? No es casualidad que se convirtieran en hábiles jinetes y guerreros, dominando las rutas comerciales, creando una cultura con una identidad muy definida. Tienes toda la razón. Es como si el desierto, en lugar de ser una maldición, se convirtiera en la cuna de un pueblo fuerte e independiente. Un pueblo que, a pesar de las dificultades, prosperó Sí. y se extendió, cumpliendo la promesa de Dios de convertir a Ismael en una gran nación. O sea que, a pesar de no ser el hijo de la promesa original, la vida de Ismael nos muestra que Dios puede bendecir de muchas maneras, incluso en los lugares más inesperados. Exactamente. Y aquí es donde te lanzo una pregunta. ¿Crees que si Ismael hubiera permanecido junto a Abraham, habría desarrollado esa misma fortaleza, esa independencia que lo caracterizó? Qué buena pregunta. Me dejas pensando. Quizás el desierto, a pesar de todo, fue parte del plan. Una forma de preparar a Ismael para la grandeza que le esperaba. Y esa es una idea que vale la pena explorar más a fondo. Pero antes de adentrarnos en las complejidades del exilio y su impacto en Ismael, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Decíamos que el desierto, a pesar de su dureza, quizás fue el escenario perfecto para forjar el carácter de Ismael. Sí, es una idea que me intriga. ¿Cómo puede ser un lugar tan inhóspito un catalizador de grandeza? A veces pensamos en la bendición como algo cómodo fácil, pero la historia de Ismael nos muestra que puede llegar a través del desafío de la superación. Es cierto, tendemos a asociar la bendición con la prosperidad material, la comodidad. Pero si lo pensamos bien, a veces las mayores lecciones de vida, las que más los fortalecen, vienen de la mano de la adversidad. Exactamente. Y es en ese sentido que el desierto para Ismael se convierte en un espacio de aprendizaje, de autodescubrimiento. Lejos de la protección de su padre, tuvo que aprender a valerse por sí mismo, a desarrollar habilidades que le permitieran no solo sobrevivir, sino prosperar. Hablando de prosperar, mencionábamos antes su destreza como arquero y guerrero. No solo le sirvieron para sobrevivir en el desierto, sino que también sentaron las bases para la cultura de sus descendientes. Absolutamente es fascinante cómo esa necesidad de adaptarse a un entorno hostil dio forma a una cultura, a una identidad. Sus descendientes, conocidos por su destreza como jinetes y guerreros, dominaron las rutas comerciales conectando a diferentes pueblos y culturas. Lo que me hace pensar a veces, vemos el exilio y la separación como algo negativo. Pero en el caso de Ismael, le permitió forjar su propio camino, construir un legado único diferente al de su padre. Es una perspectiva interesante. Si hubiera permanecido junto a Abraham, es posible que hubiera vivido a la sombra de su hermano Isaac, del linaje principal de la promesa. En cambio, el exilio le dio la oportunidad de ser el fundador, el patriarca de su propia línea genealógica de una nación con una identidad propia. Y no olvidemos que a pesar del dolor de la separación, la historia nos dice que Dios estuvo con Ismael, en todo momento lo protegió, lo guió y lo bendijo. Es un recordatorio de que la bendición divina no se limita a un solo camino, a una sola forma de vida,
puede manifestarse de maneras inesperadas, incluso en medio de la dificultad. Y es ahí donde encontramos la respuesta a la pregunta que nos planteábamos al principio. ¿Por qué Dios bendijo a Ismael si no era el hijo de la promesa? Porque la bendición no es un premio que se otorga solo a los elegidos, sino una fuerza que nos acompaña en nuestro camino, sea cual sea. Es una idea reconfortante, ¿verdad? Saber que la bendición divina no está condicionada a nuestro origen, a nuestras circunstancias, sino a la fidelidad de Dios y a su plan para cada uno de nosotros. Exacto, y en el caso de Ismael, la bendición se manifestó a través del desarrollo de su fortaleza interior, de su capacidad de adaptación y de su legado como fundador de una gran nación. Un legado que, por cierto, no se limitó al ámbito material o político. Sus descendientes también jugaron un papel importante en la transmisión de la fe de la creencia en un Dios único. Es cierto, y eso nos lleva a otra dimensión de la bendición de Ismael, la espiritual. A pesar de las dificultades, a pesar del exilio, mantuvo la fe en el Dios de su padre, y esa fe se transmitió a sus descendientes. Es como si la adversidad, en lugar de alejarlo de Dios, lo hubiera acercado aún más. Y esa cercanía a lo divino, esa conexión espiritual, es una bendición que trasciende cualquier logro material o terrenal. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza, la verdadera grandeza, no se mide por lo que tenemos, sino por quienes somos y por nuestra relación con lo trascendente. Y hablando de trascender, de dejar una huella en el mundo, ¿qué podemos aprender nosotros hoy de la historia de Ismael? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo de resiliencia y fe a nuestras propias vidas? Esa es una pregunta que me encantaría explorar contigo, pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido hasta ahora. Decías que la historia de Ismael nos puede enseñar mucho sobre resiliencia y fe, incluso en el mundo actual. Claro, porque a pesar de los siglos que nos separan, las dificultades que enfrentamos hoy no son tan distintas a las que vivió Ismael. Pensamos en la presión social, la incertidumbre económica, las crisis personales son nuestros desiertos particulares. Totalmente, a veces me siento como si estuviera vagando por mi propio desierto buscando un oasis. Es ahí donde la historia de Ismael nos da una brújula. Él no se quedó paralizado por el miedo o la desesperación. No. Tomó acción, aprendió nuevas habilidades, se adaptó a un entorno hostil y finalmente prosperó. Me gusta esa idea, convertir la adversidad en oportunidad, pero seamos realistas. No todos tenemos la fortaleza de Ismael. ¿Cómo podemos cultivar esa resiliencia en la vida diaria? No se trata de ser un superhéroe, recuerda que Ismael también era humano. Ah, sí, claro. Sintió miedo, dolor, seguramente tuvo momentos de duda. La clave está en no dejarse vencer por esos sentimientos, en encontrar la fuerza para seguir adelante. ¿Y cómo se hace eso? Yeah. A veces la carga se siente demasiado pesada. Un primer paso es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los problemas como fracasos, mirarlos como desafíos, como oportunidades para aprender y crecer. Es como aquella frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto. Y también es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Ismael contó con la ayuda de su madre, con la protección divina. Nosotros también tenemos en nuestra familia amigos, mentores, incluso a veces a desconocidos que nos tienden una mano. Es verdad, la comunidad es fundamental. A veces nos olvidamos de lo importante que es apoyarnos unos a otros. Y finalmente la fe de Ismael nunca perdió la fe en el Dios de su padre. Y esa fe le dio la fuerza para superar las dificultades. No se trata necesariamente de religión, sino de creer en algo más grande que nosotros mismos, que nos da esperanza y propósito. Como tener un faro que nos guía en medio de la tormenta. Exactamente. La historia de Ismael nos recuerda que la bendición puede llegar de formas inesperadas, que la adversidad puede ser una fuente de fortaleza y que la fe, la resiliencia y el apoyo mutuo son las claves para triunfar en cualquier desierto que enfrentemos. ¡Qué gran lección! Me voy con la sensación de haber descubierto una nueva dimensión en esta historia bíblica. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en la vida de Ismael inspire a nuestros oyentes a afrontar sus propios desafíos con valentía y esperanza. Y a recordar que incluso en el desierto más árido siempre hay una posibilidad de encontrar la bendición. Hasta la próxima, amigos, y que la fuerza de Ismael los acompañe.